Hay momentos en la historia que no se anuncian como importantes. No hay guerras, no hay imperios cayendo, no hay dioses descendiendo del cielo, solo una decisión. Un hombre, en medio de una ciudad llena de certezas, decide escuchar una voz que nadie más oye. Ur. Una de las ciudades más avanzadas del mundo antiguo. Calles organizadas. Comercio activo. Escritura. Y sobre todo, control. Porque en Ur, todo tenía un lugar. Todo tenía un dios. El cielo tenía dioses. La tierra tenía dioses. La guerra, la lluvia, la cosecha. Nada quedaba fuera del sistema. Y en ese mundo perfectamente estructurado, aparece una grieta. No un rey. No un profeta reconocido. No un sabio. Un hombre común. Abraham. No hay registros de que fuera especial. No hay indicios de que estuviera destinado a algo grande. No era un líder. No era un conquistador. Era uno más. Y sin embargo, algo ocurre. Porque entre todas las voces del mundo antiguo, entre rituales, templos y tradiciones, Abraham escucha algo diferente, no una imagen, no una estatua, no un Dios que se pueda ver. Una voz. Y esa voz no le promete poder. No le ofrece riqueza inmediata. No le da pruebas. Le da una orden. Deja todo, y ándate. Y ahí empieza todo. No una religión. No una civilización. Una decisión. Porque lo que está a punto de pasar no es solo un viaje. Es la ruptura más profunda de la historia antigua. El momento en que un hombre elige lo invisible por encima de todo lo que puede ver. Y tal vez, sin saberlo, acaba de cambiar el curso del mundo. Antes de entender a Abraham, tenemos que entender el mundo que estaba dejando atrás. Porque no se estaba yendo de cualquier lugar. Se estaba yendo de uno de los centros más avanzados de la humanidad. Ur no era una aldea perdida. Era una ciudad organizada, poderosa y profundamente estructurada. Calles planificadas. Sistemas de comercio. Administración. Y algo aún más importante. Una cosmovisión completa. En Ur, el universo tenía sentido. Todo estaba explicado. El sol no salía porque sí. Salía porque un dios lo ordenaba. La lluvia no caía por azar. Era voluntad divina. La enfermedad, la guerra, la fertilidad. Todo tenía una causa. Y esa causa tenía nombre. No era fe como la entendemos hoy. Era sistema. Un sistema que lo abarcaba todo. Desde el nacimiento hasta la muerte. Los templos no eran solo lugares de culto. Eran centros de poder. Económico. Político. Espiritual. Los sacerdotes no interpretaban el mundo. Lo administraban. Y en el centro de todo, las estructuras que tocaban el cielo. Los zigurats. No eran simples construcciones. Eran el punto de conexión entre lo humano y lo divino. Ahí vivían los dioses. Ahí se les ofrecía comida. Ahí se negociaba con ellos. Porque en ese mundo, los dioses no eran abstractos. Eran entidades con personalidad. Con intereses. Con demandas. Y lo más importante, eran visibles. Tenían forma. Tenían imagen. Tenían representación. Podías señalarlos. Podías nombrarlos. Podías temerlos. Por eso lo que está por hacer Abraham no es solo extraño. Es peligroso. Porque cuestionar ese sistema no es cuestionar una creencia. Es cuestionar el orden mismo de la realidad. Es decir, todo esto podría estar equivocado. Y en un mundo donde todo depende de ese equilibrio, eso no es una idea. Es una amenaza. Porque si no hay muchos dioses, si no hay templos, si no hay intermediarios, entonces, ¿quién controla la verdad? Y ahí, justo ahí, es donde aparece la grieta. ¿Fue una experiencia interna?
Una convicción profunda que tomó forma de voz. ¿O estamos frente a algo más? Algo externo, pero imposible de verificar. Porque a diferencia de los dioses de Ur, esto no se puede ver. No tiene imagen. No tiene templo. No tiene intermediarios. No hay sacerdotes que validen la experiencia. No hay estructura que la contenga. Es directa. Brutalmente directa. Y eso la hace peligrosa. Porque si esa voz es real, entonces todo el sistema queda en duda. Pero si no lo es, entonces Abraham está tomando la decisión más irracional de su vida. Y sin embargo, la toma. No pide pruebas. No exige señales. No negocia condiciones. Se levanta. Y empieza a caminar. En ese instante, sin saberlo, acaba de hacer algo que nadie había hecho antes. Elegir lo invisible. Por encima de todo lo visible. Y esa elección, todavía hoy, sigue resonando. Tomar la decisión fue solo el inicio. Porque creer en una voz invisible es una cosa. Actuar en consecuencia es otra completamente distinta. Abraham no cambia de idea. No vuelve atrás. No intenta adaptarlo. Ni mezclarlo con lo que ya conocía. Se va. Y ese acto, en su contexto, no es espiritual. Es disruptivo. Porque abandonar Ur no es solo dejar una ciudad. Es salir de una red. Una red de protección. De identidad. De pertenencia. En ese mundo, nadie era independiente. Tu familia era tu respaldo. Tu clan, tu seguro. Tu tierra, tu estabilidad. Irte era exponerte a todo. A lo desconocido. A lo hostil. A lo incierto. Pero hay algo más profundo todavía. Abraham no solo abandona un lugar. Abandona un sistema de creencias completo. Deja atrás a todos los dioses. Todas las estructuras. Todos los intermediarios. Y eso no es neutral. Porque en una sociedad donde los dioses explican todo, rechazarlos es desafiar el orden. Es decir, esto no es verdad. Y eso tiene consecuencias. No necesariamente inmediatas. No necesariamente visibles. Pero sí inevitables. Porque cuando alguien rompe el marco, expone que el marco existe. Y eso incomoda. Ahora, hay algo clave que casi nunca se dice. Abraham no se convierte en un héroe en ese momento. No hay multitudes siguiéndolo. No hay validación social. No hay reconocimiento. Hay silencio. Y un camino. Un camino sin garantías. Sin estructura. Sin mapa. Y ahí es donde aparece la verdadera dimensión de su decisión. No está siguiendo una religión. Está caminando hacia algo que todavía no existe. Y eso lo convierte en algo nuevo. No un creyente. No un rebelde común. Sino en el primer caso registrado. De alguien que rompe con un sistema total. Guiado únicamente por una convicción invisible. Y eso abre una pregunta que incomoda incluso hoy. ¿Qué pasa cuando alguien decide que la verdad no está en lo que todos aceptan? Porque en ese momento, no solo cambia su vida. Hay algo que vuelve esta historia extraña. Si esto fuera un mito común, Abraham debería transformarse inmediatamente. Debería volverse sabio. Seguro. Inquebrantable. Pero no ocurre eso. El hombre que dejó Ur sigue teniendo miedo. Sigue dudando. Sigue siendo humano. Y eso cambia completamente la historia. Porque el camino no lo convierte en un héroe perfecto. Lo expone. El desierto no revela fortaleza. Revela lo que realmente sos. Cuando desaparecen las estructuras que te sostenían. Y ahí empiezan las grietas. Hay hambre. Hay incertidumbre. Hay momentos donde la promesa parece absurda. Días enteros caminando. Sin señales claras. Solo silencio. Y el silencio puede destruir una convicción.
Porque es fácil creer cuando todo funciona. Pero cuando no hay respuestas. Cuando el cielo no habla. Cuando el futuro parece vacío. La mente empieza a hacer preguntas. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si abandoné todo, por nada? Y quizás lo más incómodo es que el relato deja pistas de eso. Abraham no siempre actúa con valentía. En algunos momentos, miente para protegerse. Tiene miedo de perder la vida. Tiene miedo del poder de otros hombres. No parece un elegido invulnerable. Parece alguien intentando sobrevivir. Mientras carga algo demasiado grande para entenderlo completamente. Y tal vez ahí está el verdadero núcleo de esta historia. Porque lo que hace diferente a Abraham no es la perfección. Es que sigue caminando. Incluso con dudas. Incluso con miedo. Incluso sin entender del todo. ¿Qué es esa voz? Que lo sacó de su mundo. Y eso vuelve todo más inquietante. Porque significa que las grandes transformaciones humanas tal vez no empiezan con certezas. Tal vez empiezan con personas rotas. Confundidas. Imperfectas. Que aún así deciden avanzar. Y mientras el camino continúa, algo empieza a cambiar lentamente. No solo alrededor de Abraham. Dentro de él. Porque el hombre que salió de Ur ya no existe completamente. Y pronto, hasta su nombre va a desaparecer. Y entonces, ocurre algo extraño. Algo que, en el mundo antiguo, tenía un peso enorme. El nombre cambia. Abraham deja de ser Abraham. Y se convierte en Abraham. Hoy eso puede parecer menor. Un detalle. Una modificación simbólica sin importancia. Pero en las civilizaciones antiguas, el nombre no era una etiqueta. Era identidad. Decir el nombre de alguien era definir quién era. Su lugar. Su función. Su destino. Por eso cambiar un nombre era alterar algo profundo. Era decir, el que eras ya no existe. Y eso es exactamente lo que empieza a pasar. Porque después del camino, después de la ruptura, después de la incertidumbre, Abraham ya no es el hombre que salió de Ur. Algo se quebró. O quizás, algo nació. Y acá aparece una de las preguntas más inquietantes de toda esta historia. ¿Quién decide el cambio? Porque según el relato, no es Abraham quien se renombra a sí mismo. La transformación viene desde afuera. Como si la voz no solo estuviera guiando sus pasos. Tal vez Abraham no fue solamente el inicio de una religión. Tal vez fue el inicio de algo más grande. El momento en que un ser humano se atrevió a desafiar todo un sistema invisible de poder. Guiado únicamente por una voz. Y desde entonces, la humanidad nunca volvió a ser la misma.